Norma de Información Financiera D3. Beneficios a los empleados. Esta norma fue aprobada en noviembre de 2014 y entró en vigor el 1 de enero de 2016. ¿Qué son los beneficios a los empleados? Los beneficios a los empleados son aquellos que se otorgan a los empleados de la entidad, incluyendo cualquier clase de remuneración a favor de los empleados y o sus beneficiarios, a cambio de la prestación de sus servicios o bien por el término de la relación laboral. Los beneficios a los empleados se clasifican en tres clases: beneficios directos de corto y largo plazo, beneficios por terminación y los beneficios post-empleo. Algunos ejemplos para el corto plazo son los sueldos, los salarios, las aportaciones a instituciones de seguridad social, las vacaciones, la PTU, entre otros, mientras que para el largo plazo son el año sabático, los estudios prolongados y cualquiera que se pagará después de 12 meses siguientes. Los beneficios por terminación son remuneraciones que no son preexistentes, es decir, que no son acumulables y que son pagadas por la terminación de la relación laboral. Deben de ser pagadas al término de la relación laboral por un motivo distinto a la jubilación. Los beneficios post-empleo son remuneraciones preexistentes que se acumulan por antigüedad, los cuales generan beneficios a futuro que se pagarán al término de la relación laboral. Son acuerdos formales o informales de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones. Estos acuerdos pueden ser formales porque estén plasmados en leyes o bien procedan de un contrato, o bien informales al proceder de costumbres de la empresa que permitan un modelo de cálculo. Antes de continuar, es importante revisar algunos conceptos que son particulares a la norma NIF D3. La obligación máxima es el valor presente de los beneficios definidos totales devengados y por devengar, con sueldos proyectados a la fecha de retiro o terminación, y se divide en las obligaciones por beneficios definidos, que son el valor presente de los beneficios definidos devengados por servicios prestados que se estiman pagar, y las obligaciones por beneficios adquiridos, que representan el valor presente de los beneficios devengados por servicios prestados del OBD que han dejado de ser contingentes y que ya se tiene derecho a recibir. Los activos del plan son los recursos externos destinados específicamente por la entidad para el pago de los beneficios, en fideicomisos, compañías de seguros, entre otros. Si los activos del plan son mayores a los pasivos netos por beneficios definidos, se debe de reconocer un activo neto por beneficio definido. En cambio, si los activos del plan son menores a la obligación por beneficio definido, se debe de reconocer un pasivo neto por beneficio definido. Por último, tenemos dos conceptos muy importantes. El método de crédito unitario proyectado es el método actuarial de evaluación, en el cual se asigna a cada año de servicio prestado una unidad de beneficio, de acuerdo con la probabilidad del pago, ajustado a valor presente. Los otros resultados integrales, que son los ingresos, costos y gastos, que si bien ya están devengados, están pendientes de realización. Su realización se hará en el mediano o largo plazo, razón por la cual es posible que su importe varíe debido a cambios en el valor del activo o pasivo que le dieron origen. Después de haber visto los conceptos más importantes de la norma, explicados, la verdad, de la manera más sencilla posible, vamos a ver un ejemplo de evaluación. Digo, ustedes ya les expliqué que la evaluación lo hace un actuario. Hay muchos factores en medio, pero les conseguí una evaluación, el inicio de una evaluación, luego se impacta con algunas otras cosas, pero sí quiero que tengan como una idea general de qué es lo que, cómo se determina, ¿no? Sobre todo nos vamos a enfocar un poquito al tema de prima de antigüedad, que es como de lo que no se salva ninguna empresa. Primero, este ejemplo es el de una persona que tiene 64 años, que tiene 44 años laborando y tiene un sueldo diario de 1,000 pesos. El salario mínimo en este caso es de 73,04 y el sueldo máximo que tendrá el beneficio serán de 146,18 porque la prima de antigüedad está topada. La prima de antigüedad está topada a 2 salarios mínimos, serán 12 días lo que te pagarán por año trabajado. Si eres despedido, no importa la antigüedad que te lo tienen que pagar. 12 días por cada año de servicio, con un tope de 2 salarios mínimos. Y si tienes más de 15 años,
Entonces, si ya, aunque tú te vayas, te la tienen que pagar. Esa es la parte de las obligaciones que cuando dicen que lo vea es la parte que ha dejado de ser incierta. Quiere decir que esa parte, por ejemplo, de la prima de antigüedad, que ya tienes más de 15 años, esa parte ya es cierta. O sea, te vayas o te corran, ya te la tienen que pagar. Entonces, ha dejado de ser incierta, ¿no? En el cálculo se supone un incremento al salario mínimo del 4% y una tasa de descuento del 6%, ¿no? Muy parecido a lo que tenemos ahorita, un poquito más arriba, ¿no? Ahorita andamos como en el 3 algo, casi 4, y en el 5 creo acá abajo, 4 punto algo. Entonces, ¿cuál sería el beneficio al día de hoy si él se retirara o si él lográramos pagarle su retiro en prima de antigüedad? Serían 44 años de servicio por 12 días por 146, que son los dos salarios mínimos, para darnos un total de 77,130,24. ¿Ok? Pero a él le falta un año para poder retirarse porque tiene 64 años. Entonces, calculas el beneficio que tendría él al retiro, ¿ok? Entonces, al retiro tendría que tener 45 años de servicio por 12 días por 146, 108, que son los dos salarios mínimos, para darnos un total de 78,883,20. Proyectado al retiro quiere decir que este importe, acuérdense que está tomando en cuenta el salario mínimo el día de hoy. Pero como tenemos un salario mínimo que va a crecer el 4%, lo hacen proyectado impactándole un año de inflación. Este ejercicio es muy básico, por eso lo escogí, porque solo es un año lo que le falta para jubilarse, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que este 78,883, digo 78,883,20 más 4% sería un total de 82,038,53. Ese sería lo que la norma llama como la obligación máxima. O sea, máximo le podríamos pagar esto, ¿no? Ahora, los estados financieros no están hechos al año que entra, sino a este año. Entonces, ¿qué hago? Descuento a valor presente estos 82,000, ¿no? Aquí en vez de dividirlo entre 1,6 está elevado a la menos 1, que es exactamente igual que dividirlo, ¿no? Y entonces nos da un total de 77,394,84, ¿sí? Hay ¿cómo se llama? Un concepto en la norma que se llama crédito unitario del inicio del periodo, que quiere decir que este valor presente del beneficio proyectado, ¿cuánto sería por año? Si estamos hablando de 45 años de servicio, lo dividimos para sacar 1,719,89, que eso va a ser lo que nos falta por llegar a este valor presente del beneficio proyectado, y entonces veremos que, por ejemplo, sería 1,719 por 44 la obligación por beneficios definidos al inicio del periodo. Este es así como que lo que vamos a traer en el pasivo por este empleado. Sin embargo, cada año que se va haciendo, se va sacando la diferencia entre el inicio del periodo y el final del periodo para tener lo que nosotros llamamos el costo neto del periodo, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos. Eh, Obviamente esto todavía se impacta con, que ya está muy cerca a a la jubilación, no tanto, pero cuando, por ejemplo, ustedes lleguen a formar parte de una empresa, entonces esa empresa tendrá que impactar estos importes con la probabilidad de mortalidad, por ejemplo, con la probabilidad de la rotación, o sea, de que abandones el empleo antes de cobrar la prima de antigüedad, y tienen los actuarios un chorro de estadísticas por estado y por tipo de empleo y por puesto y por industria, donde todas esas probabilidades las van incluyendo en este cálculo. Este cálculo sí está muy plano, por eso me gusta, porque es como muy gráfico, pero si tuviéramos aquí un chavo de 24 años, ¿no? Y que le faltan 40 años para jubilarse, pues todavía estos importes tendrían que ser impactados con la probabilidad de que se vaya antes de los 15 años, con la probabilidad de que fallezca antes de los 15 años, ¿no? Y no recuerdo cuáles otras probabilidades existen, ¿no? Que se impactan aquí, pero bueno, es un estudio actuarial un poco interesante, profundo, muy profundo, ¿no?
Entonces quería que vieran más o menos una idea de cómo se hacía la evaluación. La presentación vamos a tener generalmente en el pasivo de largo plazo, porque acuérdense que también tiene un componente contingente este pasivo, pues no sabemos cuándo lo vamos a pagar, ¿no? Eh, Obviamente obedece ¿cómo se llama? A la definición de una provisión. Entonces viven los pasivos de largo plazo. Normalmente nunca he visto una porción circulante de un PNBD. Entonces, bueno, este es una cuenta acreedora de largo plazo generalmente, donde tiene la obligación por beneficios definidos, de un lado, como el pasivo, como el que acabamos de calcular, y del otro lado tenemos activos del plan. Los activos del plan son, para hacer este pasivo más llevadero, las empresas van haciendo una cuenta de inversión donde meten fondos para que el día que estas personas se vayan puedan pagarles la jubilación sin tener que hacer un impacto muy fuerte en el efectivo, ¿no? Las aportaciones a los activos del plan son no deducibles, igual que el costo neto del periodo. Entonces sí tiene sus temas fiscales ahí metidos, pero acuérdense que yo no soy fiscalista. Ellos ya les explicarán después, ¿no? Y bueno, esta es una cuenta deudora que disminuye el pasivo porque este efectivo está comprometido con este pasivo específicamente, ¿no? Generalmente se abren cuentas de inversión sin retención de impuestos, o sea, de instrumentos que son libres de impuestos. Bueno, ya casi no hay, pero estos son libres de retención y así se hace, ¿no? Ahora, el OBD, que es este de aquí, el OBD, ¿cómo se mueve? Primero, pues como es un pasivo, tiene un saldo inicial acreedor, el mismo que será impactado con el costo neto del periodo. Eso es lo que lo hace crecer, ¿no? Las variaciones de un año a otro. Y como cualquier pasivo, se registra un incremento del periodo, del costo neto del periodo, ¿no? En gastos generales. Entonces, ¿en dónde viven los estados financieros? En el estado de resultados vive en los gastos generales, ¿sí? En el OBD, bueno, el OBD es un pasivo. Y bueno, así es como se registra, ¿no? Primero cargamos al gasto con abono al pasivo. Y en el caso de que haya liquidaciones, ¿eso qué quiere decir? Que haya gente que se vaya, ya no la prima de antigüedad no la vamos a impactar al gasto, sino directo aquí a la provisión, ¿sí? Y les pagamos en efectivo. El efectivo puede salir de aquí o puede salir de los activos del plan. Pero les platicaba que los activos del plan son instrumentos de inversión que no tienen tanta liquidez porque son exentos de retención. Entonces, normalmente paga la empresa y luego la empresa le reembolsa los activos del plan. Aquí está cómo le reembolsa los activos del plan. Primero, cada vez que el plan crece, cada año, hacemos una aportación a ese fondo, sacamos del efectivo, con un haber, ¿no? Y lo ponemos en el debe como la aportación del fondo. En caso de que hayan tenido una persona que se retire, como es este caso, ¿no? Liquidamos a alguien, la empresa lo liquida y después le reembolsa, ¿no? Entonces, los activos del plan sacan un cheque o una transferencia y lo mandan al efectivo. Esos son más o menos en donde vive. Hay una cuenta que también impactan las ORIs en el capital contable, que bueno, esas son unas remediciones que hacen los actuarios que aplican, no las ORIs, pero esas ORIs las vamos a dejar para cursos más adelante, no son materia de nuestro curso. Y luego, ¿qué viene? Bueno, viene la revelación, ¿no? Quise hacer una síntesis muy, muy, muy corta de la revelación porque es inmensa. En pocas palabras, necesito una descripción general del tipo de plan que se trate, un roll forward, el monto de la obligación por beneficios adquiridos, una conciliación entre los saldos iniciales y finales a valor razonable de los activos del plan, la conciliación de los saldos iniciales y finales de cualquier derecho o reembolso reconocidos como activos, el costo neto del periodo total reconocido en resultado, las tasas de rendimiento de los activos del plan, las hipótesis actuariales sobre las que se hicieron el estudio y bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver como beneficios a empleados.